Vamos a iniciar la clase. Entonces, hoy vamos a ver el tema de estática y dinámica de fluidos, que corresponde a la unidad 3. Ya hemos visto que esta unidad, el objetivo es revisar las leyes de la termodinámica. Ya vimos que es la primera y la segunda ley, y ahora nos corresponde la dinámica de fluidos, aunque también se refiere a la estática de los fluidos. Pues si ustedes recordarán, en las clases de física pues se hablaba de estática y dinámica. Entonces la parte estática, en el caso de los cuerpos, pues es lo que no se mueve. Para este caso, los fluidos, entiéndase que un fluido pues es un líquido o un gas, serían los fluidos en reposo. Por ejemplo, en un tanque pues se hace un análisis cuando el fluido está en reposo. Entonces sería estática de fluidos. Y dinámica de fluidos ocurre cuando el fluido se mueve, ¿no? ¿Cómo se mueve el fluido? Pues con una bomba, ya sea que se llene o vacíe el tanque a través de una bomba. Entonces este tema trata de eso. Sería esta y la clase de la siguiente semana. Hoy va a ser la primera parte, o esta semana más bien la primera parte, y posteriormente pues vamos a hacer más ejercicios porque el tema pues es bastante amplio. Pues para esto vamos a ver otra presentación. Que espero que ahí se vea. Esta está en azul cielo. ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve. Ok, bueno, entonces el tema es estática y dinámica de fluidos, ya lo habíamos comentado, y vamos a revisar algunos conceptos y definiciones. Pues la primera es el caudal o flujo volumétrico, que es más conocido como gasto, que aquí precisamente no viene, pero en el común se maneja así como gasto. Es algo que se utiliza mucho para tuberías, tanques, sistemas industriales, instalaciones mecánicas, etcétera. Pero esta Q que viene aquí, que es volumen sobre tiempo, es el gasto. Y así es más comprensible utilizar el término. Es más fácil que nos entienda, ¿no? que el término de caudal. Entonces pues hay que acostumbrarse más a usar el gasto. El gasto pues es volumen sobre tiempo. El gasto, por ejemplo, aparece, nosotros lo vamos a los medidores de agua de las casas. Cuando tengan la oportunidad de verlo, van a ver que esos medidores miden volumen, que serían metros cúbicos. Creo que es metros cúbicos por minuto, si mal no recuerdo, lo que miden los medidores de agua. Y ese es el caudal o gasto. Esa es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Ese sería el gasto o caudal. Y aquí viene una conversión de pies cúbicos a galones. Los galones pues lo usamos también mucho. Usamos mucho en los depósitos. Nosotros usamos mezclas, ¿no?, de los sistemas, tanto del internacional como del técnico y del inglés, ¿no? Entonces pues tenemos que manejar los tres sistemas por todo lo que implican los equipos con que están hechos, ¿no? Bueno, otro concepto es el flujo en peso, que es parecido al caudal, nada más que esto es peso. El anterior era volumen sobre tiempo. Esta sería la ecuación, que es gamma. ¿Se acuerdan lo que era gamma? Que está aquí como una R, que es gamma. Alguien que se acuerde que era gamma, eso lo vimos en la unidad 1. Pues aquí está, gamma. ¿Qué era la gamma? Pues el peso específico.
pues aquí dice, ¿no? Entonces específico por gasto. Es una forma de calcularlo. El gasto pues también se calcula como área por velocidad. Esta B o V es velocidad, entonces sería gamma área por velocidad, o peso específico área velocidad. Este no se usa tanto. Otro más es el flujo másico. Este sí se usa mucho. Este sería masa, el anterior era peso por unidad de tiempo. Entonces también se puede calcular con la densidad. Densidad es masa sobre volumen, o ρ. Pues aquí está la definición. Esto es una ρ por el gasto. Gasto es Q. Bueno, entonces en los fluidos aplicamos varias leyes para su estudio. Una de estas es el principio de continuidad. Es el que aquí se expone. Nos dice que siempre va a circular por una sección de un tubo, como en este caso, independientemente del tamaño de la sección o del diámetro, la misma cantidad de fluido. Sí, por ejemplo, este es un pedazo de tubo inclinado y acá está más estrecho que acá. Entonces va a pasar la misma cantidad de caudal en ambas, ya se movió aquí, en ambos puntos, ¿no? En el punto 1 y en el punto 2. O sea, el caudal es el mismo, la Q va a ser la misma. Ese es el principio de continuidad. Y eso se maneja en una ecuación. Esta es la ecuación. O sea, esto es gasto, como lo que se acaba de definir. Que sería Q1 va a ser igual a Q2. Y si nos regresamos acá a la imagen, pues sería lo mismo. Este sería el gasto aquí, va a ser igual al gasto en el punto 2. O puede ser en la entrada y en la salida, pero esto es en una sección nada más. Muy bien, bueno, ese es el principio de continuidad. Y luego vamos con la ley de Bernoulli. La ley de Bernoulli pues también es muy parecido al principio de continuidad, en el sentido que hace también un análisis de lo que está sucediendo en una sección de un tubo, por ejemplo, que sería este mismo caso, pero aquí se involucran más elementos y pues también aplica la conservación de la energía, ¿no? Lo que hay en una parte va a ser igual a lo que hay en otra parte, y en la ecuación sería de esta manera: del lado izquierdo, que sería el punto 1, va a ser igual a lo que hay del lado de la salida, sería el punto 2. Y aquí aparecen 3 elementos en cada parte de la ecuación. Pero algo que me preguntaba alguien en la semana es si todo esto representaba distancia, ¿no? Porque aquí vemos que Z1 es distancia. Entonces ahorita vamos a hacer un análisis dimensional. Ahorita vamos a ver un ejercicio, ahí lo vamos a ver en la pizarra, el análisis dimensional, y sí, ciertamente todo es distancia, ¿no? Entonces esta ecuación está hecha así. Cada elemento se le llama, o se les nombra, acá lo tenemos, cargas, cada uno de estos 3 elementos, y miden distancia. Por ejemplo, el primer elemento es la carga de presión. Esta sería la presión sobre el peso específico, y esto nos va a dar distancia. La Z1 pues es distancia, y la velocidad sobre la gravedad al cuadrado, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, también se le llama carga de velocidad, también nos va a dar distancia. Entonces, sumamos la distancia de un lado y nos debe dar distancia del otro lado de la ecuación. Eso ahorita lo vamos a comprobar. Y esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Para qué sirve la ecuación de Bernoulli? Pues para encontrar, por ejemplo, la presión que hay en una parte de la sección que se está estudiando, las velocidades, generalmente se usa para velocidad y presión que hay en una parte respecto a la otra, o si sabemos la velocidad, pues podemos encontrar también el gasto, y
entre otras aplicaciones, ¿no? Entonces esta es una ecuación muy útil, pero es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque aquí no se están considerando las fricciones. Entonces ustedes saben que siempre hay fricción y se pierde energía cuando fluye un líquido en un tubo. Entonces entre más largo sea el tubo, inclusive en el gas, se va a perder energía. Entonces eso se debe considerar en esta ecuación, y eso pues va a llevar a otra ecuación que aquí no se va a ver, pero existe, ¿no? Esto, digamos, es sin pérdidas. Es la consideración que se tiene. No sé si hay alguna pregunta de esto, alguna duda. ¿No? No, profe, ninguna hasta el momento. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver los ejercicios en la pizarra. Entonces ahí se ve el ejercicio. Dice si 2000 litros por minuto de agua. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, entonces estos 2000 litros por minuto de agua, ¿a qué se refiere? Según lo que acabamos de ver, 2000, aquí lo voy a poner, litros, así se representa también, LPM, litros por minuto de agua. ¿Esto qué sería? Según las definiciones, El gasto. sería el gasto. Esta es la Q. Así es. Esto es el gasto. Entonces fluyen por una tubería de 300 milímetros de diámetro. Entonces vamos a dibujar aquí la tubería. Tenemos una tubería. Aquí está la entrada, y esto tiene un diámetro. Ustedes se acuerdan que por las clases de dibujo los diámetros se ponen con esta letra que es una phi. Entonces aquí son 300 milímetros en este tramo del tubo. Y luego pues se reduce, hay un reductor aquí, una reducción o un estrangulamiento. Vamos a representarlo así, y se va a reducir a la mitad, a 150 milímetros. Entonces aquí el tubo, vamos a ponerlo así, el tubo vamos a poner una phi 2, este es phi 1, vale 150 . Se movió todo. Aquí está, 150 milímetros de diámetro. Entonces por aquí fluye agua, según dice el enunciado. Pues fluye agua y pide calcular la velocidad promedio del flujo en cada tramo de la tubería. O sea, la velocidad que hay aquí, V1, es igual a cuánto, y la velocidad que hay en el otro tramo, V2, es igual a cuánto. Entonces conocemos el gasto. El gasto pues es el mismo, ¿no? Por lo que acabamos de ver del principio de continuidad, es lo mismo en el punto 1 que en el punto 2. Entonces, pero nos pide velocidad. Entonces vamos a empezar con el punto 1.
Entonces el gasto es igual, según las ecuaciones, al área 1 por la velocidad 1. De aquí espejo la velocidad 1. Esta es una v minúscula. Entonces sería el gasto entre el área 1. Y aquí el gasto son 2000 litros. Vamos a ponerlo 2000 litros L por minuto, por cada minuto. Pero como estamos en el sistema, podemos trabajar en el sistema internacional, hay que convertir estos litros a metros cúbicos, ¿no? Y sabemos que 1000 litros es un metro cúbico, ya lo hemos visto en otras clases. Entonces aquí se va a convertir los litros en metros cúbicos. Y abajo vamos a tener el área, pero aquí tenemos un diámetro. Entonces siempre en tuberías, por ejemplo, ya no usamos el pi r cuadrado, vamos a usar el área del círculo con el diámetro. Entonces sabemos que el radio es 2 veces, es un diámetro, o sea una phi entre 2. Eso es un diámetro. Entonces esto me va a quedar pi por una phi cuadrada entre 4. Esta ecuación es la que hay que usar, esta ecuación del área, el área de un círculo, porque directamente vamos a trabajar con diámetros. Entonces aquí le voy a poner pi por el diámetro. Este diámetro está en milímetros, hay que convertirlo a metros. Entonces 300 milímetros es 0.3 metros. Aquí es punto, y eso se van al cuadrado sobre 4. Y entonces de aquí podemos ya encontrar la velocidad en el punto 1. ¿Cuánto les da esa velocidad? En sus calculadoras. A mí me sale 28.29. 28.29. A ver, hay que revisarlo porque no me da otra cosa. A mí también me da 28.29, profe. A ver, vamos a revisar. Sería 0.3 al cuadrado por pi entre 4 por, aquí son 2000 entre 1000, o sea son 2, ¿no? Ah, sí, está bien. Sí, es que es por minuto, ¿no? Entonces 28. Si es que yo lo tenía por segundo. 28 punto ¿qué? 29.29. Lo cerramos en 3. Pero serían metro por minuto. Y se puede dejar así. Metro por minuto o por segundo. Por segundo nomás se queda entre 60. Y ya da lo mismo, ¿no?
Bueno, entonces eso sería para la velocidad en 1 y en 2 pues es algo similar. La velocidad en 2 es lo mismo al gasto, o sea la Q, que es la misma sobre el área 2. El gasto, pues ya está aquí el gasto, serían 2000 entre 1000, pues son 2 metros cúbicos por minuto. O sea, nada más estoy dividiendo aquí. Este entre este, pues en 2. Y abajo queda pi. El diámetro cambió, ahora es 150 milímetros, o sea, punto 15. Pero aquí hay que poner las unidades. Eso sí es importante, poner las unidades siempre. Metros, aquí son metros. Al cuadrado entre 4. ¿Y este cuánto nos da? A mí me da 113.17. 113.2, vamos a cerrarlo en 2. Aquí serían metros por minuto. Aquí sería por minuto. Ahí está. Esta sería la velocidad en 2. Entonces esta es la manera en que se calcula la rapidez con que se mueve el fluido dependiendo de la sección. Y esto se puede comprobar, ¿no? Pues es cuánto es uno respecto a otro. Pues son más de 3 veces, ¿no? La velocidad uno respecto a otro. Son más de 3 veces. Eso lo podemos ver en una manguera, por ejemplo, cuando está saliendo agua de una manguera y ponemos el dedo en la boquilla, pues aumenta la velocidad, ¿no? Porque el dedo está reduciendo el diámetro del fluido. Entonces aumenta la velocidad y se hace un chorro más delgado de agua. Es algo parecido aquí, se está reduciendo el tamaño de la tubería. Eso se le llama estrangulamiento. Se estrangula. Es un Aquí lo voy a poner. Y esto se hace pues con los gases también, porque es algo que se requiere en un momento dado, estrangular el fluido para aumentar la velocidad. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio o dudas? Esto está sencillito. Ahorita vamos a ver uno que está más bueno, ¿no? Entonces hacemos otro. Es que aquí hay que borrarle para que no se vea. Y vamos a cargar el otro.
Otro ejercicio. Bueno, aquí está el otro. Este sí está un poco más complicado. Vamos a borrarle aquí. Porque aquí hay que encontrar y utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces dice este ejercicio: por una tubería muestra, en la figura fluyen 0.11 metros cúbicos por segundo. O sea, este 0.11 es el gasto. Q es igual a 0.11 metros cúbicos por cada segundo. Esto es el gasto, el flujo o caudal. Entonces lo mismo acá que en la salida. En una gasolina cuyo gravedad específica es 0.67, bueno, esto de la gravedad específica lo vimos en la unidad 1. La gravedad específica es G. Se usa mucho esto sobre todo en hidrocarburos, y se define como la gama, o sea, el peso específico de una sustancia cualquiera, la que se quiera encontrar, sobre la gama del agua. Esta gama del agua, como se llama fluido incomprensible, que no cambia, cuando se le mete mucha presión no varía mucho sus condiciones. Entonces el peso específico del agua se vuelve una constante. Entonces, de acuerdo a el sistema de unidades, se utiliza ya un valor específico o constante del agua. Entonces, pues para este caso ya tendríamos que tener un valor específico. Por ejemplo, aquí la gama del agua va a valer 9.81 kilonewton por metro cúbico. Ese es el peso específico del agua en estas unidades. Eso lo pueden revisar en los apuntes de la unidad 1, ahí donde vienen más valores, hasta en el sistema inglés. Y bueno, pues aquí lo podemos hacer ya de una vez, ya que se está haciendo esto, porque lo vamos a utilizar un poco más adelante. Entonces lo que queremos encontrar es la gama de la gasolina. Entonces la gama de la gasolina, pues la despejo de aquí, ¿no? Sería este por este. Gravedad específica de la gasolina. Aquí le voy a poner gasolina por la gama del agua. La gama del agua, pues es esta que está acá. Y esto va a ser la gama le voy a poner gas. Va a ser igual a la gravedad específica, que es 0.67, que esa ya no la dan aquí. Eso se usa mucho para aceites, por ejemplo. La gravedad específica por 9.81
19.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Cuánto les da este? $6.57. Ajá, 6.57. Y son las mismas unidades que acá. Son kilonewton por metro cúbico. Pues esta gama pues la vamos a usar en la ecuación de Bernoulli, por eso se tiene que calcular. Bueno, entonces, ¿qué más dice? Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, o sea, aquí está la presión, este es un manómetro y está midiendo la presión en este punto donde el diámetro vale 150 milímetros. Luego hay una reducción o estrangulamiento a la mitad, a 75 milímetros. Entonces lo que piden es calcular la presión. Vamos a decir que es la presión en el punto 2, en donde está la reducción, o sea acá. Entonces para esto hay que usar la ecuación de Bernoulli. Hay que plantearla, ¿no? Para ver o visualizar qué necesitamos calcular, ¿no? Entonces la ecuación de Bernoulli es presión 1 sobre gamma. Esta gamma es de la gasolina, es esta que está acá, no le voy a poner gas, más Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, debe ser igual a otro punto, la presión en el punto 2, gamma de la gasolina, más Z2 más velocidad en el punto 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Bueno, y decíamos hace rato en la exposición que esta ecuación tiene que ser lo que se le conoce como dimensionalmente exacta. Exacta. ¿Qué significa eso de dimensionalmente exacta? Pues que maneje las mismas unidades, que es lo que me preguntaban compañeros ustedes el otro día, no me acuerdo quién, pero alguien preguntaba. Entonces, si aquí es Z es distancia, o sea, esto se mide en metros, pues todo lo demás se debe medir en metros. Esto debe ser metros y esto debe ser metros. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Pues haciendo un análisis dimensional. Entonces tenemos que el primer elemento, cargas, como le llaman, presión sobre gamma. Entonces aquí no, lo que hago en el análisis dimensional es poner las unidades entre corchetes. Entonces la presión se mide en newton sobre metro cuadrado, y cierro el corchetes, y el peso específico se mide en newton sobre metro cúbico sobre volumen, y le pongo corchetes y hacemos las operaciones. Entonces aquí los newton, pues un newton entre un newton se hace 1, y aquí nos queda, vamos a hacerlo aquí para que se vea, queda 1 sobre metro cuadrado sobre 1
sobre metro cúbico, y aquí usamos la ley del sándwich o chicharronera, y es extremos por extremos, medios por medios. Entonces los metros cúbicos se van hacia arriba y quedan los metros cuadrados abajo, entonces va a quedar un metro. Entonces esto, reduciéndolo, queda así. Ese sería el término primero. Y el término último, o 3, sería la velocidad al cuadrado sobre 2g. Pero aquí nomás vamos a analizar solamente las unidades. Entonces la velocidad se mide en metros por segundo. Eso lo elevo al cuadrado. Aquí no considero el 2, solamente la gravedad, que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Le ponemos corchetes. Y aquí, ¿qué nos queda? Pues queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y acá queda metro abajo sobre segundo cuadrado. ¿Y qué les da esto? ¿Qué les daría? ¿Qué daría esta operación? Esto entre esto. ¿Nos quedaría metro? Ajá, quedaría metro. Entonces con eso se comprueba que es dimensionalmente exacta la ecuación, porque todos sus elementos tienen las mismas unidades, que serían los metros en este sistema. Puede ser pies, por ejemplo, en otro sistema. Bueno, entonces, pero lo que vamos a hacer es usar la ecuación de Bernoulli. Voy a borrar esta parte de aquí para continuar resolviendo. Y entonces, volvemos otra vez a la ecuación de Bernoulli. Vamos a quitárselo. Entonces tenemos que z, esta z, pues son alturas, ¿no? O diferencia de alturas. Pero sección de tubo, pues como está horizontal, la diferencia z1 y z2 pues son iguales, porque están horizontales, o no están inclinados así. Si estuvieran inclinados así el tubo, pues este estaría más abajo que este punto. Entonces sí habría una altura, ¿no? Aquí no hay altura porque el tubo está horizontal. Entonces estas dos pues se van, ¿no? Se hacen 0. Esta se hace 0. Esta se hace 0. La presión en 1 pues ya tiene un valor. ¿Cuánto vale la presión en 1? Creo que son 415 kPa, kilopascales. La gamma, pues esa es la que calculamos acá. La velocidad en 1, conocemos la velocidad en el punto 1, pues no, pero la podemos calcular. La velocidad en 1, en el punto 1, es igual al gasto sobre el área 1, que es lo que hicimos en el otro ejercicio. Entonces el gasto vale 0.11 metros cúbicos por segundo entre el área.
El tubo mide 150 milímetros en esa parte. Entonces sería pi por .15 metros al cuadrado entre 4. Entonces aquí les va a dar la velocidad, ¿no? ¿Cuánto sería la velocidad en 1? .63. 6. 6, ¿no? Pues a mí sale 22. A ver, No, sí, me equivoqué. da 6. 6, 5.2. 6.2. Sí. Vamos a dejarlo en 2 metros por segundo. Entonces igual, para la velocidad en 2 es algo similar. Es .11. Nomás cambia ahí el diámetro. Porque ahí es 75 milímetros. Entonces aquí es .075 metros al cuadrado entre 4. Esto lo extendemos así. ¿Y este cuánto da? $24.89. Ok. 24 puntos. Lo podemos cerrar a 9. A una décima. Y son metros por segundo. Entonces, ya tenemos las dos velocidades. Volvemos a la ecuación de acá. Del Bernoulli. Entonces ya tenemos esta. Y ya tenemos esta. Entonces lo que se puede hacer pues es despejar nada más esta. Despejar de aquí la presión en el punto 2 y se va a encontrar la presión. Entonces pues le voy a borrar acá para hacer el despeje y sustituir los valores. Entonces tenemos el presión en el punto 2 es igual, este de acá se nos hizo 0. Entonces aquí una forma más fácil pues es este de acá lo ponemos igual, presión en 1 sobre gamma de G. Le voy a poner una G nada más para identificarlo. Este de acá lo pasamos hacia la izquierda, menos B2 al cuadrado entre 2G. Ese pasa igual, o sea aquí ya se quedó solo. Y como está dividiendo entre el peso específico, pues esta división hay que enviarlo hacia arriba, el otro lado de la ecuación. Pues todo hay que multiplicarlo por la gama del gas, de la gasolina, de gasolina, la gama de la gasolina. Entonces ahí está, pues ya nomás hay que sustituir los valores,
¿Sí está bien? Bueno, profe, ahí no ha vuelto a agregar la velocidad 1. ¿Dónde quedó la velocidad 1 de veras? Ah, aquí faltó, ¿ah? Ah, pues aquí me brinqué. Sí, faltó el término. Me lo estoy comiendo el término ese. Aquí faltó más. B1 sobre 2G. Y entonces todo por gamma de gas. Si esto se quisiera reducir para las operaciones, para no hacer tantas operaciones, pues se puede reducir. Entonces lo que hago es multiplicar esta gamma por esta, por meterla aquí en el paréntesis, y me queda una P1 nada más. O sea, multiplico gamma por este término, pues se va a dividir, se hace 1 y queda P en 1 menos esta gamma, pues va a multiplicar estos dos términos, pero aquí vemos que hay un 2G. Entonces este 2G se repite, entonces puedo ponerlo así: gamma de la gasolina sobre 2G. Hay que ponerlo más así, y aquí le pongo un paréntesis. Entonces sería B1, no, B2, sería B2, porque aquí es negativo, al cuadrado, menos B1 al cuadrado. Entonces aquí están los signos, ¿no? Aquí este es menos, menos por menos es más, me da este término de acá. Entonces así ya queda. Esto sirve para pues a la hora de sustituir los valores, ya no hacer hacer menos operaciones. Entonces aquí son, vamos a sustituir los valores, son 400, ¿qué? Eran 415. Aquí hay que tener cuidado con las unidades, deben ser kilopascales. Entonces si aquí son kilopascales, acá deben de dar kilopascales en esto. Y si no fuera así, pues hay que todo dejarlo en una sola, que sea una sola unidad. Entonces la gama del gas está en, ¿cuánto nos quedó la gama del gas? 6.57. Aquí le ponemos 6.57. Aquí son kilonewton por metro cúbico entre, como ahora este menos, ¿sí? Menos, y aquí es dos veces la gravedad son 9.81 metros por sobre segundos cuadrados. Entonces esto es este término de aquí, y luego un corchete, y entonces vienen las diferencias de velocidades. La velocidad 2 vale, ¿cuánto quedó la velocidad 2? 6. A ver, no me acuerdo. Es que ya se borró. A ver si alguien me puede decir cuánto vale la velocidad 2. Ya la borré de aquí. La B2 4.9. 24.9 son metros por segundo, y eso es al cuadrado, menos, ¿y cuánto vale la B1?
6.22. Sí. 6.2. Vamos a bajarlo en 2 metros. No quedó bien. Metros por segundo. Entonces aquí es metros sobre segundo al cuadrado, y le ponemos un corchete. Pero antes de hacer la operación hay que verificar las unidades si son dimensionalmente exactos. Si aquí son kilopascales, aquí tienen que ser también kilopascales. Entonces, para eso pues hay que ver qué unidades hay, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos metros por segundo, pero son cuadrados, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Tenemos kilonewtons sobre los metros cúbicos, y abajo hay metros sobre segundos cuadrados, y eso hay que multiplicarlo por estos de acá, que son metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esas serían las unidades. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué hacemos aquí con los metros? A ver, ¿qué nos quedaría? Bueno, para que no sea tan... Vamos a reducir esto de acá para que se vea mejor. Kilonewton, aplicamos los sándwich, o sea, extremos por extremos, medios por medios. Lo mando hacia arriba, y abajo quedan metros cuartos, porque es metro cúbico por m, metros cuartos, y acá queda lo mismo, m cuadrada sobre s cuadrada. Entonces aquí ya se ve mejor. Aquí los segundos cuadrados se van, se hace 1, y acá el m cuadrada con m cuarta pues se reduce, ¿no? Entonces va a quedar kilonewton sobre metro cuadrado, y esto es un kilopascal, porque acuérdense que un pascal es newton sobre metro cuadrado, entonces esto es un kilopascal. Son las mismas unidades que acá. A ver, revísenlo si hay duda de esto, porque es importante, porque ahí luego podemos cometer el error de que no sean las mismas unidades y pues ya no nos da. Entonces me dicen si hay alguna duda. Y si no, pues vamos a hacer esta operación, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da esto? Para encontrar la presión al punto 2. Bueno, bueno, ahí en los ejercicios le da 220. ¿Si les da eso? Sí, profe, 220.33. Ok. Son kilo PA. Kilopascales. Entonces, ¿alguna pregunta?
sobre todo en esto, ahí es donde se puede dar lugar a confusiones. No, profe, ninguna. ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, entonces vamos a hacer un último ejercicio. ¿Todavía alcanzamos? ¿Todavía tienen tiempo? Ya tienen clases. Pues de hecho, ahorita tenemos una clase ya para las 9:30. Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Si tienen alguna duda, porque hay unos de tarea, el que tiene la derivación, ese era el que quería hacer. Hay una teoría que se divide en dos partes. Es uno de los ejercicios que se dejaron de tarea. Entonces, si tienen duda sobre eso, pues ya me la hacen saber, ¿no? por el WhatsApp, y ahí lo vamos resolviendo. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bueno, ok, entonces aquí le dejaríamos para que se vayan a su clase. ¿Sale? Nos vemos. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos, profe.